Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Buenas tardes. Esperaremos 2 minutos más para comenzar. Está bien. Ya, comenzamos. A ver, primeramente, buenas tardes con todos. Mi nombre es Julie Lisbeth Mamani Turpo, médico nefróloga del Servicio de Nefrología del Hospital Almenara. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las glomerulopatías primarias. A ver, no, ahí está. Para recordar un poco de la anatomía glomerular, el glomérulo es un ovillo glomerular, el cual tiene varios componentes, ¿no? Como podemos ver en esta imagen que está en la izquierda, va a estar formado por una arteria aferente, una arteria eferente, la mácula densa, y a la vez también va a tener células parietales y viscerales, ¿no? Esta imagen que ven pintado de amarillo es el espacio mesangial. Vamos a tener al endotelio y va a estar recubierta casi en un 80% por la membrana basal glomerular. Entonces, esa imagen de color verde, una línea verde, es la membrana basal glomerular, ¿no? Por encima de la membrana basal glomerular va a estar el podocito y los procesos podocitarios. A la vez, el glomérulo va a tener un polo vascular y un polo urinario. Entonces, se dice que la barrera glomerular está formado por 5 componentes. Uno de ellos es el glucocálix, que es una capa fina formada por moléculas negativas que van a repeler, que van a impedir el pasaje de las proteínas, ¿no? Posteriormente está formado por el endotelio, que es el endotelio, la membrana basal glomerular, el podocito y el diafragma podocitario. Esta es una imagen en la biopsia renal donde vemos la membrana basal glomerular, el podocito, el diafragma podocitario, ¿no? Hablando de enfermedades glomerulares, puede ser el resultado de muchos trastornos hereditarios adquiridos o puede manifestarse en una variedad de formas que varían en gravedad desde anormalidades urinarias asintomáticas hasta provocar daño renal agudo o una enfermedad renal terminal, ¿no? Entonces, a menudo se requieren de una biopsia renal para diagnosticar la patología subyacente. Y las manifestaciones clínicas
Pueden ir desde hematuria microscópica, hematuria macroscópica, proteinuria, edema, hipertensión arterial, hipercoagulabilidad, hallazgos sistémicos y una insuficiencia renal. En la epidemiología de las enfermedades glomerulares vamos a tener desde primarias hasta secundarias. Entonces, dentro de las primarias, las más frecuentes, la focal segmentaria, cambios mínimos y van a estar relacionados con la edad, ¿no? Y dentro de las secundarias, lo más frecuente que tenemos hoy en la actualidad acá en Perú es la nefropatía diabética. Eh, Estas glomerulopatías se van a llamar así de acuerdo a qué nivel del glomérulo se encuentra la lesión, a qué nivel está la injuria renal, ¿ya? Por ejemplo, en este glomérulo vemos que el depósito o el daño a nivel mesangial, que está acá, podemos ver daño a nivel de la membrana basal glomerular, podemos ver daño a nivel subendotelial o podemos ver daño a nivel subepitelial, como vemos en esta imagen. Los síndromes de la enfermedad glomerular generalmente se clasifican según el patrón de anomalías urinarias, la existencia de características sistémicas y el grado de disfunción renal, ¿no? Entonces, las presentaciones de la glomerulopatía están clasificadas o se dividen en un síndrome nefrótico o síndrome nefrítico, conocido también como una glomerulonefritis, que son las presentaciones prototípicas de la enfermedad glomerular. El síndrome nefrótico, la fuga de proteínas plasmáticas sin inflamación en el mecanismo patogénico primario, ¿no? Que es diferente en el secundario. En cambio, en el síndrome nefrítico o glomerulonefritis, la inflamación es dentro del glomérulo, que va a conducir no solo al paso de proteínas plasmáticas, sino también va a haber células inflamatorias, ¿no? Vamos a poder observar leucocitos o glóbulos rojos hacia el túbulo renal, ¿no? En este cuadro podemos observar eh, algunas características que pueden presentar algunas glomerulopatías primarias o secundarias, ¿no? Pueden darse o ver, por ejemplo, en enfermedad de cambios mínimos. Lo que se va a caracterizar acá es el síndrome nefrótico, va a tener la clínica del síndrome nefrótico, ¿no? A diferencia de otra patología como la membrana proliferativa, en este caso sí puede haber ambos patrones, ¿no? Tanto síndrome nefrótico como síndrome nefrítico. Hablando de la proteinuria, nosotros sabemos que la proteinuria, la excreción normal de la proteinuria debe ser a 150 miligramos al día, ¿no? Más allá de esto, entonces, más allá de esto, nos hace pensar en daño glomerular. Es ahí que debemos de completar estudio y pedir otros exámenes, ¿no? Entonces, dentro del síndrome nefrótico, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una proteína más de 3,5 miligramos en 24 horas. Habíamos dicho que normalmente es menos de 150 miligramos día. A la vez vamos a encontrar la albúmina baja, por debajo de 3,5 gramos, ¿no? Y otros hallazgos como edema. El edema puede ser periférico, periorbitario, se puede presentar como ascitis o en algunos casos puede presentar por insuficiencia respiratoria y en una imagen, una radiografía de tórax podemos ver derrames pleurales, ¿no? Y a la vez también puede haber hiperlipidemia. Ah, también podemos observar aumento de proteína en algunos casos, por ejemplo, cuando de repente estamos con fiebre, cuando tenemos eh, de repente nos levantamos en la mañana bruscamente y recolectamos la orina, nos podría dar falsos positivos, ¿no? Hablando ahora del síndrome nefrítico o glomerulonefritis, eh, como ya mencioné,
está causado por una inflamación glomerular y por ende va a producir hematuria y proteinuria en grados variables, ¿no? Va a haber leucocituria, pero también puede ir acompañado de otra clínica, como la hipertensión arterial o cuadros de insuficiencia renal. Entonces, a diferencia del síndrome nefrótico, son cuatro cosas que tiene, ¿no? Es una proteinuria más de 3,5 gramos, tiene una albúmina baja, edema y problema de dislipidemia. En el síndrome nefrítico tiene todo eso más hipertensión arterial, problemas de insuficiencia renal y problemas en el sedimento urinario, hematuria persistente, leucocituria, ¿no? Hay síndromes nefríticos, perdón, que podrían cursar como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que generalmente cuando sucede esto debemos actuar inmediatamente, ¿no? Algunos autores clasifican a las glomerulopatías según su evolución, según la histología y según la clínica. La evolución puede ser aguda, subaguda o crónica. Según la histología, ver a qué nivel está el daño, la lesión, la injuria renal y según la clínica, las manifestaciones que presentan los pacientes. Habíamos mencionado que dentro de las glomerulopatías primarias tenemos la enfermedad de cambios mínimos, a la nefropatía membranosa primaria, tenemos a la nefropatía por IgA, tenemos a la glomeruloesclerosis focal segmentaria primaria, la enfermedad antimembrana basal glomerular, ¿no? Y a las secundarias como la nefritis lúpica, la nefropatía diabética, vasculitis, amiloidosis, ¿no? Pero ahora vamos a hablar sobre la glomerulopatía primaria. Entonces, cuando el glomérulo se injuria por algún mecanismo, se puede manifestar en cambios estructurales o funcionales. Y estos cambios se pueden ver en la biopsia renal y a ello se denomina patrón de injuria, ¿no? Este patrón de injuria puede presentar lesión estructural a nivel del podocito o puede presentar lesión estructural a nivel de la hendidura podocitaria, ¿no? Como en la enfermedad de cambios mínimos. El patrón de injuria está a nivel de la hendidura podocitaria. En la membranosa, en la focal segmentaria y en membranosa focal segmentaria, la lesión estructural principal es a nivel de los podocitos. Los patrones de injuria pueden deberse a un sinnúmero de causas, pero se le puede clasificar de acuerdo a su patogenia, ¿no? Pueden ser por infecciones, aloinmunidad, gamapatías monoclonales, autoinflamatoria o autoinmunidad, ¿no? Son los cinco eh, tipos de patrón de injuria que podemos observar, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, relacionada por infección, la respuesta inmune adaptativa contra el antígeno del patógeno, al haber un antígeno, entonces, ¿qué va a pasar? En nuestro organismo se va a empezar a formar los inmunocomplejos y estos inmunocomplejos van a dañar la membrana basal glomerular y por ende van a producir hematuria y proteinuria, ¿no? En la glomerulonefritis autoinmune, en este tipo de glomerulonefritis, ¿qué va a pasar? Se van a crear nuestros autoantígenos propios, el cual se va a unir a un anticuerpo y van a crear daño renal, ¿no? Entonces, al igual que en la otra imagen, va a haber una captura pasiva de complejos inmunes circulantes y posteriormente daño, el cual va a presentarse como clínica de hematuria, proteinuria. En aloinmune, acá generalmente vemos en pacientes trasplantados, ¿no?
aquellos que han recibido trasplante renal. En los, ay, perdón. En los pacientes con autoinflamatorios, son pacientes que tienen alteración, errores congénitos en la inmunidad, ¿no? Que hace que tengan un aumento en la secreción o efecto de las citoquinas individuales, ¿no? Hay una activación espontánea del complemento. Entonces, vamos a ver en aquellos pacientes que tienen una glomerulopatía congénita, ¿no? Y el otro tipo es la gamapatía monoclonal. En estos pacientes va a haber un clon de células B nefropáticas o inmunoglobulina nefrotóxicas, ¿no? Debido a mutaciones. Hablando de la enfermedad de cambios mínimos, la causa importante del síndrome nefrótico se va a dar en esta enfermedad, ¿no? De cambios mínimos. Y generalmente se va a presentar en niños. El 90% de glomerulopatías por cambios mínimos vamos a ver en los niños, a diferencia de los adultos. Podemos ver también, sí, pero solamente se va a presentar en un 10%. Entonces, también hay eh, enfermedades, cambios mínimos secundarios, ¿no? ¿Secundarios a qué? Puede ser secundario a una infección, secundario a agentes farmacéuticos, secundario a tumores, alergias o secundario a enfermedades autoinmunes, ¿no? Como la nefritis lúpica. Entonces, la mayoría de estos casos de enfermedades de cambios mínimos son idiopáticos y no están claramente asociados con una enfermedad o enfermedad subyacente. Se dice que va a haber una disregulación inmune, el cual va a generar factores circulantes, factores glomerulares, que va a dañar el podocito, ¿no? Sobre todo los pies de los podocitos. Va a haber una disrupción. Entonces, entre podocito y podocito nosotros tenemos una hendidura diafragmática y esa hendidura diafragmática está formada por moléculas, proteínas. Entonces, el daño va a ser a ese nivel, ¿no? Entonces, al ver daño, factor de permeabilidad, disfunción de las células B, disfunción de las células T, eh, va a haber factor circulante de origen inmune que va a alterar la permeabilidad glomerular y por ende va a pasar las proteínas, cosa que no debería de pasar, ¿no? Y a nivel del microscopio óptico, generalmente sale normal, pero en el microscopio electrónico podemos ver un borramiento difuso de los procesos de los podocitos, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas, está caracterizado por la aparición repentina durante días o una semana o dos de los signos o síntomas del síndrome nefrótico. Puede haber edema, puede haber pérdida de proteínas, puede haber hipoalbuminemia o puede haber dislipidemia, ¿no? Y se dice que generalmente va precedida después de una infección de las vías respiratorias. Se dice que es como un gatillante para que se produzca daño glomerular y por ende la pérdida de proteínas, ¿no? En los niños, la pérdida de proteínas tiene que ser más de 40 miligramos metro cuadrado hora, ¿no? Que es diferente en los adultos. En los adultos es más de 3,5 gramos día. Y la pérdida de albúmina en la orina es de gran medida una función selectiva, ¿no? Es una carga selectiva de albúmina, a diferencia de las otras glomerulopatías primarias. Y respecto al tratamiento, el tratamiento puede ser no inmunosupresor o inmunosupresor. Dentro del tratamiento no inmunosupresor, ¿qué tenemos que hacer? Dar dieta baja en sodio, manejo de proteinuria,
con YECA o ARA, manejo de las complicaciones del síndrome nefrótico, ¿no? Como el edema, la hipercoagulabilidad, la dislipidemia. Y dentro del tratamiento inmunosupresor, generalmente son glomerulopatías que responden a los corticoides, ¿no? Y el tratamiento máximo es 3 a 4 meses y vamos disminuyendo de forma progresiva la prednisona. La glomerulosclerosis focal segmentaria primaria es una lesión histológica más que una entidad de enfermedad específica que comúnmente se encuentra subyacente al síndrome nefrótico en adultos o niños. Entonces, se caracteriza por la presencia de una esclerosis en partes y al menos en un glomérulo, ¿no? O sea, hay esclerosis en menos del 50% de los glomérulos en total y esclerosis en eh, menos del 50% en un glomérulo. Y esto, al igual que la enfermedad de cambios mínimos, se puede clasificar de formas primarias o secundarias o genéticas, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos observar la pérdida de los podocitos, cómo las células parietales intentan reparar esa lesión y al final la formación de las cicatrices, ¿no? Que nosotros llamamos como esclerosis. Entonces, al igual que la enfermedad de cambios mínimos, hay un factor circulante, ¿no? Pero acá mencionan que hay diversos factores circulantes, que puede ser el SUPAR, el microARN, que va a provocar una toxicidad a los podocitos y va a generar una disfunción generalizada, ¿no? Y va a activar a la integrina podocito alfa, beta 3, que al final va a desempeñar un papel importante tanto en la regulación dinámica de los procesos maduros del pie como en la adhesión controlada de la membrana basal glomerular. Y finalmente, esto nos va a llevar a un borramiento generalizado de los pedicelos. Ujú. Dentro de la etiología de la glomerulosclerosis focal secundario, eh, tenemos a varios, ¿no? Puede deberse a una respuesta adaptativa o a la hipertrofia o hiperfiltración glomerular, como en pacientes con obesidad, ¿no? Hay una hiperfiltración glomerular. Puede deberse a infecciones como virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, VIH, parvovirus B19. Puede deberse a defectos genéticos, ¿no? Como deficiencia o alteración a nivel de APOL1. Por- Hay una clasificación histológica que es la clasificación de Column, que nos dice que hay 5 variantes morfológicas de la lesión de glomerulosclerosis focal segmentaria, ¿no? Al momento de hacer biopsia, esta esclerosis se puede presentar de estas 5 formas. Puede ser la esclerosis que se va a dar a nivel periliar, dando a una clasificación de variante periliar. Puede ser una lesión a nivel tubular, puede ser una lesión, una esclerosis colapsante, puede ser una lesión variante celular o la otra es no especificada, ¿no? Hay algunos estudios, hay algunos eh, estudios donde generalmente se han visto que de acuerdo a la lesión, se dice que el paciente va a responder al tratamiento o no. Si nosotros vemos una variante colapsante, entonces probablemente la respuesta al tratamiento no va a ser buena, ¿no? Entonces son pacientes que a futuro van a progresar la enfermedad renal y van a terminar en diálisis, ¿no? A diferencia de las otras variantes, biliar o lesión tubular, ¿no?
la clínica de un síndrome, perdón, de una glomerulosclerosis focal segmentaria, ¿cuál va a ser? Va a ser un síndrome nefrótico, ¿no? El edema puede ir desde un edema periorbitario hasta un edema progresivo o anasarca, ¿no? Y la pérdida de proteínas puede ir desde un rango subnefrótico a un rango nefrótico o puede deberse a pérdida de proteinuria masivas, ¿no? En algunas literaturas o algunos pacientes que llegan acá al hospital vemos que tienen pérdida de proteínas más de 20 gramos, ¿no? Y el cual es aberrante, ¿no? Y esto nos va también de alguna manera dirigir a si el paciente va a recibir un tratamiento agresivo o no, ¿no? Porque es diferente ver a un paciente con glomerulosclerosis focal segmentaria que tenga una clínica no tan florida como otro paciente que tenga edema bien marcado, anasarca, una proteinuria más de 20 gramos, ¿no? Entonces, al igual que la enfermedad de cambios mínimos, el tratamiento se basa en terapia no inmunosupresora y en terapia inmunosupresora, ¿no? A diferencia de los cambios mínimos, acá sí va a haber un cierto porcentaje de pacientes que no van a responder a los corticoides y vamos a necesitar de otros inmunosupresores, como inhibidores de la calcineurina, ¿no? Como la ciclosporina o tacrolimus. Otra de las glomerulopatías primarias es la nefropatía membranosa. Entonces, es la causa más común del síndrome nefrótico en adultos no diabéticos y representa hasta un tercio de los casos de la biopsia del síndrome nefrótico, ¿no? El 75% de los casos de nefropatía membranosa en adultos son primarios. 20 al 30% de los casos de síndrome nefrótico en adultos se dice que en China está relacionado más a la contaminación ambiental, ¿no? Y la nefropatía membranosa más vamos a observar en pacientes adultos jóvenes y varones. Cuando nosotros observamos nefropatía membranosa en pacientes mujeres, es raro, pero debemos de sospechar de enfermedad autoinmune, porque no es lo común, ¿no? Hacer todo el descarte de secundarismo. Y en niños es raro ver nefropatía membranosa, pero hay. Y en aquellos, hay reporte de casos donde se ve la nefropatía membranosa en aquellos niños que tienen problemas de hepatitis, problemas autoinmunes o problemas de tiroides, ¿no? Entonces, nosotros tenemos antígeno PLA2R tipo M, que es uno de los receptores transmembranas que se expresan altamente en los podocitos. Pero, ¿qué pasa en este caso? Que va a haber un anticuerpo circulante de inmunoglobulina G dirigido contra estos antígenos endógenos expresados como antipla2R, ¿no? Entonces, al haber estos anticuerpos circulantes, ¿qué va a pasar? Se van a depositar complejos inmunes a nivel subepitelial. Entonces, activan el complemento, lo que conduce al ensamblaje del C5b9, el complejo de ataque de membrana y su inserción de la membrana plasmática de los podocitos. Y finalmente esto va a resultar en la redistribución de la actina y la pérdida de la integridad del diafragma en la hendidura, ¿no? Y por ende va a haber una expansión de la membrana basal glomerular por la sobreproducción de colágeno tipo 4 y la laminina de los podocitos lesionados. Entonces, eh, en la microscopía óptica vamos a ver a nivel de la membrana basal glomerular, engrosamiento difuso, ¿no? Entonces,
Y la manifestación clínica, al igual que que el síndrome, perdón, al igual que la glomerulosclerosis focal segmentaria, se va a presentar como un síndrome nefrótico. Entonces, este síndrome nefrótico puede ir desde leve, moderado, un riesgo alto o un riesgo muy alto, ¿no? Incluso en algunos pacientes podría haber daño a nivel de la tasa de filtración glomerular. No es común, pero podría haber, ¿no? Porque habitualmente son pacientes que tienen un cuadro de síndrome nefrótico florido, pero con una tasa de filtración glomerular normal y la presión arterial normal, ¿no? Entonces, pero sí podría haber en algunos casos alteración de la tasa de filtración glomerular. No es común, pero sí podría haber. En algunos países desarrollados, solamente basta con la presentación clínica y con una serología compatible. O sea, hay dosaje contra el anticuerpo antipla-2R. Acá nosotros en el Perú tenemos este dosaje de antipla-2R, pero de forma particular. Y sé que este examen es recontra caro, ¿no? Entonces, en los hospitales aún no tenemos, pero de forma particular, en la parte privada sí podrían mandar a hacer cuando el paciente tiene sospecha clínica de una nefropatía membranosa, ¿no? La presentación clínica y la sospecha podrían mandar. En la microscopía óptica, como les mencionaba, lo que vamos a ver va a ser un engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular en todos los glomérulos, en ausencia de una hipercelularidad significativa. En la microscopía de inmunofluorescencia, ¿qué vamos a ver? Un patrón granular difuso de inmunoglobulinas y tinción de C3 a lo largo de la membrana basal glomerular. En la microscopía electrónica, lo característico es los depósitos subepiteliales densos en electrones en el aspecto externo de la membrana basal glomerular, ¿no? A la vez va a haber un borramiento de los procesos del pie podocitario subyacente y la expansión de la membrana basal glomerular mediante el depósito de una nueva matriz extracelular entre los depósitos, ¿no? Recuerden que el daño va a ser a nivel del podocito. Respecto al tratamiento, nosotros podemos de repente dar tratamiento un poco más agresivo en aquellos pacientes que tienen una pérdida de proteínas moderada, alto, o en aquellos pacientes que tengan una pérdida de proteína muy alto, ¿no? Eh, Hay una literatura que reporta que aquellos pacientes que tienen glomerulopatía membranosa, respecto al tratamiento, se dice que hay un tercio de los pacientes que no necesitan tratamiento, que la enfermedad desaparece, ¿no? Pero hay otro 30% que sí recibe tratamiento y otro 30% por más que tú le des tratamiento, no va a responder a nada. Y son pacientes que van a ir a la cronicidad, ¿no? Y aquellos que responden a tratamiento pueden tener una respuesta parcial o una respuesta completa, ¿no? Ujú. Al igual que en los casos anteriores, el tratamiento no inmunosupresor y el tratamiento inmunosupresor. Siempre primero iniciar, dar en todos los pacientes el tratamiento no inmunosupresor, ¿no? Verificar una dieta baja en sodio, manejo de las proteinurias con YECAS o ARA2 y el manejo de las complicaciones del síndrome nefrótico, ¿no? Y si la nefropatía membranosa es secundaria, tratar la causa secundaria para evitar la nefropatía membranosa y por ende evitar la progresión de la enfermedad renal. La nefropatía por IgA es otra de la glomerulopatía que se encuentran dentro de las primarias, ¿no?
Es la lesión más común que causa glomerulonefritis primaria en la mayoría de los países desarrollados del mundo, ¿no? En países como, por ejemplo, España, sin ir tan lejos acá en Argentina, una de las glomerulopatías primarias más frecuentes es la nefropatía por inmunoglobulina A. A diferencia de nuestro país, en nuestro país la glomerulopatía primaria más frecuente es en niños, cambios mínimos, en adultos, focal segmentaria o membranosa, ¿no? Pero en otros países, no, en otros países es una de las glomerulopatías más frecuentes. Entonces, el depósito de la inmunoglobulina A en biopsias renales de individuos sin evidencia de enfermedad renal puede variar entre 3 al 16%. No tienen características clínicas de nefritis, pero su biopsia renal es compatible con la nefropatía por IgA. Entonces, de repente a estos pacientes se le ha hecho biopsia renal solamente de repente por un antecedente familiar, ¿no? Pero como menciona acá, hay un cierto porcentaje que no tienen características clínicas de nefritis o de repente simplemente han tenido pérdida de proteínas sin llegar al rango nefrótico, ¿no? Entonces, esta deposición de inmunoglobulinas A deficientes en el mesangio eh, hace que va a haber una proliferación celular mesangial y una secreción de componentes en la matriz extracelular, ¿no? Y a la vez también puede haber un crosstalk entre células mesangiales y podocitos y también puede deberse por una activación del complemento local, ¿no? Este depósito de inmunoglobulinas A circulantes también pueden hacer depósito en otros sistemas, ¿no? Como en las células plasmáticas, a nivel de la médula ósea, en las amígdalas, que pueden ser una fuente de inmunoglobulina anormal, o en tejidos linfoides, ¿no? Que están asociados al intestino, como fuente importante de la producción de inmunoglobulina A. La clínica se dice que un 40 al 50% presentan con episodios recurrentes de hematuria macroscópica, que pueden ir acompañado de una infección de vías respiratorias superiores. Entonces, a la vez también cuando la inmunoglobulina A está activo, entonces puede haber dolor en el costado durante episodios agudos, ¿no? O en algunos casos podrían presentarse con fiebre. Y un 30 a 40% solamente tienen hematuria microscópica, más una proteinuria leve. Y un 10% de estas nefropatía por IgA puede ir con clínica de una rápidamente progresiva, ¿no? El diagnóstico se puede confirmar mediante una biopsia renal con inmunofluorescencia o estudios de inmunoperoxidasa para depósitos de inmunoglobulina A. Entonces, ante la sospecha de nefropatía por IgA, el diagnóstico definitivo se va a hacer por la biopsia renal, ¿no? Ujú. Y son pacientes que también pueden ir acompañados de hipertensión arterial. Y en aquellos que están acompañados de hipertensión arterial, se dice que hay mayor probabilidad de enfermedad progresiva, ¿no? Enfermedad renal progresiva. Eh, el tratamiento va a tener dos puntos. Tratamiento no inmunosupresor y el tratamiento inmunosupresor. Al igual que las otras glomerulopatías, lo que tengo que dar acá son yecas, aras y corticoides, ¿no? Y cuando no responde a esto, podría intentar dar otro tipo de inmunosupresores, aunque eh, no hay eh, una literatura que nos diga que sí va a responder a estos fármacos, ¿no? Se podría intentar. Puede ser que sí responda, puede ser que no responda. Otra de las glomerulopatías primarias, tenemos la enfermedad por anticuerpo antimembrana basal glomerular, que es raro, pero existe, ¿no?
Y generalmente el 90% de los pacientes con esta enfermedad van a presentar clínica de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y entre el 25 al 60% van a presentar hemorragia alveolar. Entonces, esta es una emergencia nefrológica donde tenemos que actuar rápidamente, ¿no? Entonces, lo que va a haber acá va a ser anticuerpos circulantes que van a dirigirse contra el antígeno intrínseco de la membrana basal glomerular y no solamente contra la membrana basal glomerular, sino también contra la membrana basal alveolar, ¿no? Por ende, va a producir manifestaciones pulmonares y hemorragia alveolar, ¿no? Eh, ¿Se puede hacer el diagnóstico sin la biopsia renal? Sí. Al igual como otras enfermedades autoinmunes como el lupus, vasculitis, hay marcadores para detectar esta enfermedad. Sí, sí hay. ¿Y cuál es? Es el anticuerpo antimembrana basal glomerular. Si esto sale positivo, entonces ya la biopsia ya no iría, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es actuar rápidamente y el tratamiento es agresivo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, uno, desfocalizar al paciente, luego dar pulsos de corticoides como la metilprednisolona y seguido de tratamiento inmunosupresor agresivo como la ciclofosfamida, ¿no? Pulsos de ciclofosfamida. Y en muchos de los casos, estos pacientes van a necesitar de repente de recambio plasmático. Y ya para terminar, también tenemos a la glomerulonefritis membrano proliferativa, ¿no? Que es un patrón de lesión glomerular en la biopsia renal con cambios microscópicos ópticos característicos que van a incluir una hipercelularidad y engrosamiento de la membrana basal glomerular, ¿no? Eh, es una lesión histológica, más no una entidad patológica específica. Por tanto, el descubrimiento de la lesión de la nefropatía membrano proliferativa es el inicio de un proceso exploratorio conducente al diagnóstico, ¿no? Significa que es raro encontrar una membrana proliferativa primaria, ¿no? Si yo encuentro esta característica de glomerulopatía, una membrana proliferativa, tengo que hacer el descarte de que no sea una enfermedad secundaria. Entonces, hay tres tipos de glomerulonefritis membrano proliferativas, ¿no? Se dice que puede deberse a complejos mediada por inmunes, mediada por complemento o patrón membrano proliferativo sin inmunocomplejos ni complemento, ¿no? Entonces, hay un sinfín de etiologías que están dentro de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en la primera, en la mediada por complejos inmunes o inmunoglobulinas, se puede deber a una infección, ya sea viral, puede ser bacteriana o puede ser por una enfermedad autoinmune como la nefritis lúpica, ¿no? Puede ser mediada por complemento, como la glomerulonefritis por C3 o la enfermedad por depósitos densos. Y el patrón membrano proliferativa sin inmunocomplejos ni complemento puede ser por el famoso SHU o el síndrome de Poen, síndrome antifosfolipídicos, ¿no? La microangiopatías trombóticas por fármacos. Y en la microscopía óptica, ¿qué es lo que vamos a ver? Va a haber una expansión mesangial, aumento de las células mesangiales, va a haber a nivel de la membrana basal glomerular se va a ver efecto de doble contorno, ¿no? Y la clínica en el sedimento de la orina nos podría revelar hematuria, típicamente glóbulos rojos dismórficos y ocasionalmente con cilindros de glóbulos rojos. También va a haber grados variables de proteinuria, puede haber alteración de la creatinina, puede haber hipocomplementemia,
Ujú. Entonces, son pacientes que van a tener manifestaciones tanto de síndrome nefrótico o síndrome nefrítico, ¿no? Aquí vemos la glomerulonefritis membrano-proliferativa. Van a tener ambos características clínicas. Entonces, hay un depósito subendotelial de inmunocomplejos y la lesión se caracteriza por una proliferación mesangial y endocapilar y el doble contorno de la membrana basal glomerular, que es característico, ¿no? En este patología. Ajá. En esta imagen también vemos como dicen, así como el ferrocarril, imagen de doble contorno. Ujú. Bueno, eh, es todo sobre las glomerulopatías primarias. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, doctora, muchas gracias. Ya, ok, está bien. Chicos, les quería pedir disculpas, yo me confundí. Creo que hoy día tenía clase con ustedes a mediodía, con algunos. Hola. Sí, doctora. Sí, ¿no? Mira, voy a tratar de hablar con la doctora Carrasco, porque a mí los miércoles a mediodía que me han puesto es un poquito complicado. A esa hora tengo otra actividad, entonces se me cruza. Entonces, generalmente a esa hora son las exposiciones de los médicos residentes, entonces se cruza. De repente va a ser el mismo día en la noche o lo vamos a pasar para el día viernes en la noche. Voy a coordinar con la doctora Carrasco para que les comunique. ¿Ya? La clase de hoy lo vamos a hacer el día viernes en la noche. Seguramente va a mandar el link la doctora. Está bien, ¿Ya? doctora, muchas gracias. Ok. Chao, chicos. Chao, chao.